¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta primera edición de webinar en el Colegio de Médicos. Hoy tenemos con nosotros al doctor Hilario Blasco. Hilario es un buen amigo mío, un viejo conocido del colegio. Ya es la cuarta, quinta vez que participa con nosotros. En esta ocasión, esta pandemia maldita nos obliga a que sea vía online. Y vamos a tener la suerte de la primicia de su lanzamiento de su segundo libro. Ya en su día presentó con nosotros su primer ensayo, Hacia un mundo feliz, pero en esta ocasión nos hablará de su segundo ensayo, que es un libro que versa sobre el TDAH. Se titula Jaque mate al TDAH. He tenido la oportunidad de leerlo y la verdad es que es fantástico. Sabe coincidir las dos vertientes. Por un lado está muy orientado a los profesionales porque presenta una bibliografía muy extensa y muy actualizada, pero por otro lado tiene la virtud de ser muy ameno y muy didáctico, de tal forma que muchos padres, muchos usuarios o muchas personas de la sociedad civil pueden llegar a entender muchas cosas que no entendemos. Seguramente a lo largo de la historia el TDAH ha sido un trastorno que ha pasado un poquito desapercibido y ha sido de alguna forma casi el hermano feo de la psiquiatría. Entendemos que a partir de hoy igual lo podemos ver con otros ojos. Quiero agradecer, por supuesto, a todos los seguidores que han tenido la gentileza de acompañarnos en esta tarde de hoy. Tenemos 271 inscritos, hemos superado con creces nuestras expectativas. Para nosotros como colegio es una ilusión muy, muy grande. Permítanme que salude de forma un poquito más afectuosa y cálida a Leoncho García. Él es un escritor reputado que sobre todo ha destacado como embajador del ajedrez en esa vertiente didáctica, social y educativa, que es muy, muy importante. Y agradecer, por supuesto, a Sergi Sisoy, al colaborador que hoy la ayuda, porque sin este avance tecnológico que ha posibilitado el colegio, nosotros no estaríamos en disposición de hacer esta presentación y lo valoramos muy, muy, muy positivamente. De cara a las preguntas, una vez que Hilario finalice su exposición, que dedicará unos 40 minutos aproximadamente, haremos el turno de preguntas a través del espacio que hay que se llama preguntas y respuestas, de tal forma que canalizaremos las preguntas y se las plantearemos al final a Hilario. Así que dicho esto, Hilario, muchísimas gracias otra vez. Te escuchamos. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, Sergi, al Colegio de Médicos de Lleida y muchísimas gracias pues a todos los oyentes. Y sin más, pues bueno, pues vamos a empezar. Estábamos comentando cómo, bueno, los prolegómenos estábamos hablando un poquito, ¿no?, del devenir, de cómo me había convertido en psiquiatra infantil y bueno, como en mis inicios de carrera me dediqué a la psiquiatría de adultos y solo a partir de 2011-2012 que después de un año en Inglaterra que me había especializado en psiquiatría infantil y esto en el 2003 y en el 2012 empiezo a trabajar como psiquiatra infantil, es cuando empiezo a redescubrir trastornos como el TDAH y cómo este redescubrimiento de los trastornos pues me permitió por una parte darme cuenta del gran número de errores diagnósticos que había cometido en mi carrera como psiquiatra adulto y a partir de ahora pues digamos que podría decir que se reconfiguró toda la concepción que yo tenía de los trastornos de las enfermedades de salud mental y creo que es, bueno, yo diría que creo que es importantísima la formación de los psiquiatras de adultos también que tengan una formación sólida en psiquiatría de la infancia y de la adolescencia. Dicho esto, vamos a comenzar. Tengo que agradecer a la Fundación Bernard Sanley, a Íñigo Paternina y a la Asociación Cultural La Maliciosa por su, su patrocinio que facilitó la publicación de este libro y al resto de mecenas que hicieron posible la publicación de este libro en la editorial libros.com. Dicho esto, vamos a comenzar. Conflictos de interés, si alguien tiene interés, se los puedo pasar al final de la presentación. Pero miren, básicamente cuando yo escribí Jaque mate al TDAH, tuve en mente dos objetivos principales. En primer lugar, desmontar prejuicios sobre el TDAH, porque aún a día de hoy yo me encuentro prejuicios no solo en los pacientes, en los familiares, sino que me encuentro muchísimos prejuicios incluso entre compañeros de profesión. Hay muchísimos psiquiatras de adultos y profesionales médicos que siguen teniendo una concepción muy sesgada de lo que es el TDAH, ¿vale? Entonces, para mí era fundamental desmontar esto, sobre todo porque cuando uno pone la palabra TDAH en Google, pues aparece una cantidad de burradas que uno como médico tiene el deber ético de enfrentar. ¿Por qué digo esto? Porque las palabras se transforman en muerte.
Es decir, el TDAH, como veremos, es una patología con una elevada mortalidad si no se trata adecuadamente, y es por ello que, bueno, pues que no nos podemos permitir licencias en cuanto a la banalización del trastorno. Y en segundo lugar, porque en el año 2012 empezamos un proyecto de investigación precioso, titulado, nombre homónimo al del libro, Jaque Mate al TDAH, y de alguna manera yo tenía la sensación de que había llegado el momento de que teníamos que transmitir todo el conocimiento que llevábamos durante estos 8 o 10 años trabajando con el ajedrez en el TDAH, y que ese conocimiento era también un deber ético el transmitírselo digamos, a la población general y a todos aquellos profesionales que quisieran trabajar con el ajedrez en personas con TDAH o con algunas otras patologías de salud mental. Bueno, algunas cosas que se están diciendo del libro. El libro está teniendo una acogida muy buena y las ventas están yendo muy bien. Y bueno, pues los comentarios son algunos comentarios entresacados de Amazon. Y este es simplemente para que vean bueno, pues el índice de materias que se tratan en el libro, ¿no? Tiene una parte claramente, 250 páginas dedicadas al TDAH, principalmente a desmontar prejuicios, a elementos importantes diagnósticos y del tratamiento, y una segunda parte, una cuarta parte del libro dedicada al proyecto Jaque Mate al TDAH. Bien. Esto he de reconocer que es la primera vez que lo uso en las encuestas online. Vamos a ver si esto me permite. Sí, les rogaría si pueden ir a este link. No sé si, Sergi, les podemos facilitar. Igual en el chat podemos copiarlo para que la gente lo pueda introducir. Y vamos, creo que yo también voy a tener que ir a una página web. Vamos a ver si nos funciona la encuesta. Bien, vamos a continuar. Y fíjense, yo voy leyendo algunas, quienes hayan metido, sí que les rogaría que vayan contestando las preguntas, les voy leyendo. La primera pregunta versa así: ¿el TDAH se trata de una enfermedad creada recientemente? Y entonces usted puede responder sí, no, o respuesta a la gallega. Lo mismo te digo que sí que te digo que no. La segunda pregunta sería: no sé si es o no un trastorno, pero está de moda y sobrediagnosticado en todo el mundo, y sobre todo en España. Y la respuesta pudiera ser sí o no. Bien. En tercer lugar, el TDAH es un problema de educación. Son padres que no han sabido educar a sus hijos. Podemos seleccionar sí o no. ¿Vale? Y en cuarto lugar, el TDAH es un trastorno leve y sin apenas consecuencias. Sí, el impacto es similar al de tener miopía. No, la mortalidad aumenta entre 2 y 8 veces en cualquier franja etaria si no es correctamente tratado. Y respuesta a la gallada, de nuevo, a veces pienso una cosa, pero luego la contraria. No hay quien me entienda. Y la última pregunta sería: ¿el TDAH solo se trata con fármacos que además generan adicción a las drogas? Las contestaciones: sí, todo el mundo sabe que solo se trata con anfetaminas y ya sabemos lo que son las anfetaminas, ¿no? O no, el tratamiento es multimodal y la mayoría de gente que lo estudia, de los estudios, confirman que el tratamiento farmacológico no solo aumenta, sino que disminuye el riesgo de drogadicción a los pacientes con TDAH tratados con estimulantes. ¿Vale? Bien. Vale, vamos a responder y en principio nos tendría que permitir, después de terminar. Creo que tenemos problemas con el link. Bien. Os lo voy a volver a enviar. Lo copio yo en el chat, ¿vale? Sí, lo copio en el chat. A ver, ahora. Las personas que no ven la presentación, que prueben a activar la cámara, por favor. Vale. Ahí lo acabo de enviar, ¿vale? Bueno, mientras yo voy a continuar la presentación, ¿vale? Retomamos la presentación. Perfecto. Y poco a poco, quien pueda, que vaya rellenando la encuesta. Y lo que me gustaría es que fueran pues honestos, es que respondan lo que realmente piensen, no lo que yo quiero oír. Bien, esto es una serie de prejuicios en relación al TDAH que recogemos en el libro Jaque Mate al TDAH, los mitos y las realidades. Y entonces vamos a ir lo que vamos haciendo en el libro es desmontando muchos de ellos, ¿no? Por ejemplo, el prejuicio de que se trata de una enfermedad nueva. Pues fíjense, aquí tienen recogido una representación gráfica de uno de los 10 cuentos que un médico alemán, Heinrich Hoffmann, publicó en aproximadamente 1846.
¿no? Y entonces este hombre pues, publicó 10 viñetas. Una de ellas hacía referencia, y además estaba basada en el comportamiento de su hijo, y era un niño pues eso, que se sentaba a la mesa, movía, tiraba la mesa, el mantel, no paraba quieto, etcétera, etcétera. Y otra de las viñetas hacía referencia a un chico que se llamaba Juanito el Despistado, ¿no? Es decir, que ya tenemos referencias del siglo XIX, incluso mucho anteriores, incluso del siglo XVIII, sobre el TDAH, que están recogidas en la literatura y en diferentes obras médicas. Bien. Con lo cual, el primer prejuicio podríamos decir que es falso. También no he hecho referencia al comentario de Gonzalo Rodríguez Lafora, en el que en 1917 ya hacía referencia de que había unos niños que eran muy, muy diferentes. Y esto se notaba sobre todo en la escuela, ¿no? Que no prestaban atención, etcétera, etcétera. Segundo prejuicio, que está sobrediagnosticado. Pues bueno, estos son datos que nosotros publicamos hace aproximadamente 7 años en esta revista, en el cual desmontábamos esto, ¿no? Estos son los datos de los 25 últimos años en la Comunidad de Madrid, y pueden ver en amarillo cómo el TDAH, bueno, prácticamente los psicólogos no estaban viendo más TDAH, y un poquito más en los últimos 5 años, hasta el 2009, sí los psiquiatras, pero en ningún caso pasaba del 2%. Hoy sabemos que el porcentaje, la prevalencia, digamos que es aceptada por la comunidad científica del TDAH en cualquier parte del mundo, oscila entre aproximadamente un 4 y un 8% aproximadamente. Con lo cual, es falso que esté sobrediagnosticado. Quizá en la costa este de Estados Unidos, pero en el resto de países, la mayoría de los países, está de hecho infradiagnosticado. Tercer prejuicio, se trata de un problema de educación. Hay estos padres que no saben educar a sus hijos, qué malos, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos representado un cuadro de finales del siglo XVIII, de Goya, que representa una escena de escuela, y cómo se trataban pues, el mal comportamiento de estos niños, ¿no? Porque no podemos olvidar que muchos de los apelativos que se han usado para definir a los niños con TDAH son muy negativos. Se trataba... Hilario, ¿Sí? perdón, no se ve la presentación. No se ve, perdonar. Bueno, es la primera webinar, estamos mejorando paso a paso. Perdonar, pues vuelvo, probablemente lo que ha pasado es que al irme, ¿vale? Share screen, se ha debido ir, perdonen, ¿vale? Share. ¿Me confirmáis que se ve, por favor? A ti. ¿No se ve el webinar? O sea, ¿no se ve el PowerPoint? Yo te veo a ti, pero los demás te ven, o sea, los demás lo ven, pero yo te veo a ti. Ah, vale, bien. Entonces, continúo. Entonces, bien, hoy tenemos suficientes evidencias de que, el TDAH pues básicamente se trata de un trastorno que efectivamente tiene una base evolucionista. Al fin y al cabo, se trata de personas que tienen digamos, una disposición genética que, bueno, pues que en determinado momento de nuestra historia evolutiva ha tenido un sentido, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, los hiperactivos, uno cuando trata muchas veces hiperactivos se dan cuenta que muchas veces son grandes deportistas, ¿no? Tenemos grandes deportistas como Michael Jordan, como Usain Bolt, como Magic Johnson, que han reconocido que son hiperactivos, ¿no? Y que, bueno, pues básicamente pues hace 5 siglos pues podrían, entre comillas, ganarse la vida como grandes guerreros, ¿no? Es decir, en determinados momentos de nuestra historia, pues quizá el TDAH no habría razón de ser, de considerarlo una patología, pero hoy en día sí, y veremos por qué, ¿no? Pero que la base genética es importantísima. Mire, esto es un ejemplo que a mí me gusta poner muchísimas veces en consulta, ¿no? Cuando los padres tienen gafas, ¿no? Y es que cuando, claro, a mí me vienen a consulta, me vienen con las quejas sobre su hijo, que no atiende, que no para quieto. Entonces, si tienen gafas, yo les ruego a los padres que se quiten las gafas, acto seguido les doy un libro y les pido que lean, ¿no? Y pues generalmente no pueden, ¿no? Y dicen, no, doctor Blasco, es que por esto tenemos las gafas, ¿no? Entonces, pues les digo, esto es exactamente lo que pasa con el comportamiento de sus hijos. Es decir, sus hijos no se mueven de la silla porque quieran, no molestan a sus compañeros porque quieran, sino simplemente están intentando hacer las cosas lo mejor que pueden, y es lo que les dice su cerebrito que hagan, ¿vale? Es decir, no se trata de una cuestión de voluntad, sino simplemente de que no lo pueden hacer de otra manera. Un ciego no puede ver por mucho que quiera. Fíjese si es un trastorno tan sumamente genético, que les voy a comentar uno de los artículos que más me ha impresionado a mí en los últimos años. Esto es una maravilla de artículo que realizaron en Suecia con aproximadamente cerca de 800.000 personas, parejas, y básicamente las preguntas que se hicieron los autores de este artículo fueron muy sencillas.
La primera pregunta es, oye, ¿las personas de la población general con una enfermedad mental, con un trastorno mental, se tienden a juntar? Es decir, si tienes un diagnóstico de trastorno mental, de salud mental, ¿te tiendes a emparejar con alguien con un trastorno de salud mental? Esa era la primera pregunta. En segundo lugar, si es así, si hay un cierto emparejamiento, ¿hay emparejamiento por patologías? Es decir, ¿la gente con esquizofrenia se tiende a juntar con esquizofrenia? ¿Los bipolares con bipolares? ¿Los TDAH con los TDAH? Bien. ¿Qué se encontraron? No se asusten, es un gráfico complicado, pero es, como yo lo he visto ya muchas veces, se lo voy a explicar de manera muy sencilla. Fíjense, aquí tenemos esto, M-ADHD, es Male ADHD, es decir, hombres con TDAH, y esto es F-ADHD, es Female con TDAH, ¿no? Y aquí lo que nos dice es el riesgo, es decir, aquí sería 10 veces más riesgo de tener una pareja con determinado diagnóstico. Mira aquí que el cuadradito gris se corresponde a los trastornos del espectro autista, ¿vale? Está todo en inglés. Y este rombito se corresponde a pareja con TDAH. Pues fíjense que los hombres con TDAH se tienden casi 10 veces a emparejar más con mujeres del espectro autista y con mujeres con TDAH. Y las mujeres con TDAH se tienden a emparejar principalmente, fíjense la gran diferencia, con hombres con TDAH. Es decir, si ustedes son religiosos, pues pensarán, Dios los guía, ellos se juntan. Una persona que no sea religiosa pensará, uy, aquí hay algo, ¿no?, muy biológico que hace que las personas con TDAH se busquen y se encuentren. Y es que esto es precisamente lo que yo me he estado encontrando estos últimos 10 años en consulta, ¿no? Yo cuando veo un niño con TDAH en consulta, evidentemente no se lo digo a los padres, pero estoy analizando cuál es el comportamiento de los padres, la actitud, cómo se comportan. Observo sus manos, hay manos que son diagnósticas, hay manos que cuando uno ve esas manos de adultos en la consulta, solo puede ser una persona que tenga TDAH, ¿no? Y fíjense en este gráfico, pues lo representan de igual manera, ven cuanto más oscuro, más coaligación, es decir, había algo que atrae a las personas con TDAH, ¿no? Esto lo hicieron con otras patologías de salud mental, pues por ejemplo con la diabetes mellitus 1, con la diabetes mellitus 2, y vieron que no había prácticamente nada que hiciera que se juntasen a nivel de enfermedades somáticas. Bien. Con lo cual podríamos decir que efectivamente este prejuicio también es falso. Siguiente prejuicio. El TDAH es una patología, perdónenme la expresión, de chichinabo, no es importante. Bien. Yo simplemente les digo que si ustedes fuesen al pediatra y el pediatra les dijera, mire, es que su hijo o su hija tienen un problema de garganta y esta infección es una infección, digamos, estreptocócica, la que fuera, y si no le ponemos antibiótico, la probabilidad de que su hijo muera en los próximos meses se multiplica por 2 a 8 veces. Yo creo que cualquier padre haría que su hijo se tomara el antibiótico, ¿no?, por el riesgo que supone que su hijo muera. Claro, si estamos hablando de una infección estreptocócica, pues probablemente la gente no se alarme. Pero cuando de repente lo que aumenta 2 a 8 veces la mortalidad es el TDAH, a todo el mundo como que se le caen las prendas. Bien, la realidad es que fíjense, ¿no? O sea, contra ese discurso que incluso hay, bueno, pues hay catedráticos que defienden sin mucho tino, ¿no? Cuando alguien defiende que el TDAH no existe como patología y lo hace desde una determinada atalaya, quiero decir, esto puede ser terrible, ¿no? Porque lo que está implicando es que muchas personas que lo están oyendo, muchos padres con hijos con TDAH pueden decidir, bueno, como esta persona tan erudita dice que el TDAH no existe, pues ¿para qué voy a llevar a mi hijo al médico, ¿no? Y encima, bueno, lo tratan con drogas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues las palabras se pueden transformar en muerte, ¿vale? De hecho, fíjense en este artículo que está publicado con 2 millones, si no me acuerdo mal, cerca de 2 millones, 1,92 millones de pacientes, y fíjense, niños, adolescentes y adultos de la población danesa, pues lo que demostraron es que los niños, adolescentes y adultos con TDAH, si no eran adecuadamente tratados, ¿vale? Y esto significa no estar siendo tratados farmacológicamente cuando lo necesitaban, pues la mortalidad se multiplicaba entre 2 y 8 veces. Y fíjense, curiosamente, el perfil de mayor riesgo eran las mujeres, las niñas, que suelen tener un perfil más inatento, que es mucho más difícil de detectar. Niñas, mujeres, con un perfil inatento,
con trastorno negativista desafiante y además con trastorno de conducta y consumo de sustancias, se multiplicaba hasta por 8 la mortalidad. O sea que el TDAH, como el tabaco, mata. ¿Vale? Y este es el mensaje probablemente más importante que les diré que me gustaría que se llevasen hoy a casa. Bien. El TDAH se puede manifestar a lo largo de la vida de muchas maneras diferentes. Fíjense, una de las cosas que más comentamos en nuestro grupo de psicoeducación son las gafas de color de rosa. ¡Ay, que es que mi niño me miente! Es que es muy mentiroso. Fíjense, cuando son niños, pequeños me refiero, la mayoría de los niños con TDAH no mienten. Están simplemente intentando, bueno, pues a veces no se acuerdan dónde han dejado las cosas, no están intentando ocultar nada. Es verdad que a medida que pasan el tiempo, esto pues se pueden ir transformando y ser más conscientes y mentir como todos los seres humanos podemos hacerlo. Pero inicialmente, cuando son pequeños, generalmente no mienten. Simplemente, si, fíjese, yo tengo gafas, si cualquiera de nosotros nos quitásemos las gafas, nos pusiéramos algunas gafas pues de color de rosa y a mí me dijeran cuál es el color de la pared de mi habitación, diría que es de color de rosa. Y si mis gafas tienen unas lentes de color azul, veré la pared de color azul. ¿Vale? Es decir, la realidad de cada persona es totalmente personal y la mayoría de las veces los niños no están intentando mentirnos, simplemente no están siendo capaces de de hacer las cosas mejor. En la adolescencia es muy frecuente las conductas antisociales, ¿vale? En todos los adolescentes, pero particularmente si hay TDAH, y las consecuencias en la edad adulta son terroríficas, como, bueno, pues sabemos, por ejemplo, que el 50% de la población carcelaria tuvo TDAH y nunca fue diagnosticado, ¿no? O sea, imagínense el impacto socioeconómico que esto tiene, ¿no? Sabemos que una de las principales causas de mortalidad en los adultos es precisamente la conducción. En la conducción hay dos estilos. El estilo hiperactivo, que generalmente es gente que va a una velocidad muy, muy elevada, 200, 180. Muchas veces lo hacen por buscar sensaciones, pero también muchas otras veces porque si van a una velocidad, la velocidad legalmente establecida, se duermen en la carretera y así te lo cuente, ¿no? Y luego hay otro patrón, que es el patrón que yo llamo el patrón Mercadona, ¿no? Es que cada vez al Mercadona venga una letita aquí, un toquecito aquí en la columna y que es más típico de la inatención. Y fíjense que saltarse un cero al paso puede significar, por ejemplo, la muerte por atropello de alguien, ¿no? Y eso puede significar la cárcel para una persona, ¿no? Bien, con lo cual, es falso el mito de que el TDAH sea una enfermedad sin ninguna importancia. Es verdad que en la infancia nos fijamos más en los problemas académicos y esto yo les insisto muchísimo a los padres, por favor. Lo importante no es si tu hijo aprueba o no aprueba, lo importante es que tu hijo no se te pierda en un centro comercial, no te cruce una carretera sin mirar un cedo un paso, porque eso no tiene solución. Repetir un curso sí tiene solución, ¿vale? En la adolescencia, uno de los grandes problemas es el consumo de sustancias, los embarazos de adolescentes. Yo todos los embarazos de adolescentes que he tenido la oportunidad de tratar, todos eran chavales o chavalas con TDAH, ¿no? Y luego, por ejemplo, en la adolescencia es muy frecuente también una nueva problemática que estamos estudiando ahora, que es la adicción a las nuevas tecnologías. Hay dos adicciones que a los padres nos preocupan enormemente en la adolescencia de nuestros hijos. El cannabis, ¿vale? Y la adicción a las nuevas tecnologías. Y en último lugar, en la edad adulta, pues la cantidad de problemas que acarrea el TDAH es espectacular, ¿no? Aparte de los problemas laborales, gente conflictiva, con una tonalidad paranoide, con una sensación crónica de injusticia, de que todo el mundo está contra ellos. Y es frecuente los accidentes. Por ejemplo, una de las preguntas que he incorporado sistemáticamente es, al final veo no solo al paciente, sino como a la familia como en constelaciones y les pido que empiecen a preguntar si hay accidentes en toda la familia extendida, ¿no? Es decir, si hay un número significativo de accidentes, ¿no? Porque la mortalidad se eleva por este punto. Pero fíjense, otras consecuencias son, por ejemplo, la obesidad, ¿no? Y esto es una gráfica interesante porque nos permite ver cuáles son aquellas consecuencias del TDAH que son más fácilmente tratables. Es decir, podríamos tratar la obesidad, los problemas de conducción, de autoestima, de funcionamiento social, etcétera, etcétera, ¿no? Y digamos que los laborales son más difíciles. ¿Por qué? Pues porque el cerebro del adulto no es tan moldeable y es más difícil de moldear que el de un menor, lógicamente. Bien. El último prejuicio en el libro tratamos más, pero el último que quería traerles hoy aquí es pues que el tratamiento con estimulantes con derivados anfetamínicos genera drogadicción. Pues esto es rotundamente falso.
Yo les he puesto un artículo clásico de Biderman y otro de Quilens del mismo equipo, ¿vale? En el cual ya en los años 90 pues ya demostraban que no solo no aumentaban el consumo de sustancias, sino que lo disminuían. Por ejemplo, fíjense, cuando uno se enfrenta a un menor que tiene un TDAH 9-10 años, ¿vale? Es brutal que el niño, hasta los 9-10 años, lo único que están continuamente es oyendo, no sirves para esto, tal, y no te muevas, y tal, y ya te estás metiendo con tu hermano. Es decir, continuamente, pero en la escuela, en casa, en todos los ámbitos. Entonces, ¿cómo un niño va a ir desarrollando un buen sentimiento de autoestima cuando todos los estímulos que vienen de fuera realmente le están diciendo que es un incapaz y que no puede hacer nada bien en la vida, ¿no? Pues bueno, un niño así, cuando llega a los 12, a los 13 años, ¿ustedes qué piensan? ¿Que tendrá más o que tendrá menos riesgo de consumo de sustancias? ¿Vale? Pues si no es tratado lógicamente, será más frecuente que se acoja a las sustancias, ¿no? Porque además la tendencia, la gente con TDAH 7 no solo se casa con la gente con TDAH, es que los amigos suelen ser también TDAH, ¿no? Es decir, hay una tendencia porque se lo pasan bien. Y entonces, claro, si tú eres un TDAH hiperactivo y encima tal, y con búsqueda de sensaciones, y oye, tu amigo, y encima en clase te han puesto en la última fila para que no molestes, y bueno, pues al final el paso hacia el consumo de sustancias se puede dar. Insisto, cuando los chavales están bien tratados, la realidad, la inmensa mayoría de todos, no diría todos, pero la inmensa mayoría de los estudios es rotundo. Se disminuye el riesgo de consumo de sustancias y de otro tipo de adicciones, ¿vale? Bien. Bueno, los problemas diagnósticos del TDAH son espectaculares, ¿no? Entonces, claro, a mí me llama la atención, ¿no? A veces algún compañero me ha llamado la atención diciendo, oye, mira, no puedes decir en público que es fácil diagnosticar el TDAH. Y digo, bueno, pues seré más prudente, intentaré decirlo. Pero la realidad es que cuando tienes experiencia, pues es realmente bastante sencillo en la mayoría de los casos. No digo siempre, pero en muchos casos es realmente sencillo, ¿no? Y hay cosas que a mí me llaman muchísimo la atención, ¿no? Es decir, me llama la atención que, por ejemplo, un niño que tenga un coeficiente intelectual normal, pues que tenga que repetir curso en primero o en segundo. Y que a nadie, lo que me llama la atención es que a nadie le salten todas las alarmas, ¿vale? Si un niño se repite en primero o en segundo, está pasando algo, ¿no? Y lo más probable es que sea un TDAH. O, por ejemplo, las tablas de multiplicar. En este caso que refiero en el libro, pues es de una adulta que no terminó la escolarización general básica simplemente porque no fue capaz nunca, y este fue el gran secreto que me reveló con más de 40 años en consulta, me dijo, mira, mi gran secreto es este. Yo pensaba, madre mía, ¿qué me va a contar? Bueno, pues su gran secreto es que aún a día de hoy había sido incapaz de aprenderse las tablas de multiplicar, ¿no? Bien, claro, fíjense, les pongo algunos ejemplos, ¿no? Una mujer empotra su coche, a ver, con esto, a ver, espero que la mujer que empotró aquí el coche no esté en la conferencia, a ver, no quiere decir que esta mujer tenga TDAH, pero son las típicas cosas que le pueden pasar a los TDAH, ¿no? De repente, anda, esto además pasó en Cataluña, ¿no? Dices, anda, venga, la estación de metro de Banco España, ay, que voy, venga, pumba, pues hombre, no, pues no es un parking, ¿no? O esta mujer, ¿no? Que conduce sin darse cuenta en Bélgica, claro, fíjense lo que dice la noticia, no tiene desperdicio, ¿no? Tal, durante un largo viaje, tal, además de tener que dormir en el vehículo, tal, sufrió un accidente leve, tuvo que reportar en varias ocasiones. Bueno, la mujer ha asegurado que estaba distraída, hombre, pues sí, ¿no? Claro, lo que pasa es que ustedes, claro, ven aquí lo de las cervezas y dicen, bueno, pues igual es esto, ¿no? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero claro, no digo que esta mujer tenga TDAH, pero este tipo de cosas pasan más frecuentemente a la gente con TDAH. Pero esto les pasa también un poco a ver, vamos a ver, a los ladrones, ¿no? O sea, tal, tú vas ahí a robar una casa, se cambia de ropa y tal, y olvidas su cédula, tal. Hombre, pero ¿cómo te cambias el pantalón con el dueño? Encima te sirve la misma talla, te cambias los pantalones y bueno, ¿no? También en España, también pasa tal, vas al bar y, hombre, vas a robar y te dejas el DNI, pero bueno, incluso para ser ladrón uno puede tener TDAH, ¿no? Bueno, hay un montón de profesionales que han salido del armario. Uno de los más famosos en nuestra profesión es Luis Rojas Marcos, ¿no? En esta excelente entrevista, ¿no? Que le hicieron en la Fundación CADAP. Y bueno, pues que él dice, bueno, pues en determinado momento yo pensé que eran muchos niños, que era un niño malo. Es que muchas personas con TDAH y muchos niños piensan que son malos. Es que no se pueden imaginar ustedes cómo llegan a consulta de devastada a nivel de autoestima muchos menores, ¿no? Y bueno, personajes clásicos en la escena, pues Homer Simpson, en el libro pues hacemos un relatorio de muchas de las frases clásicas de un TDAH del adulto como es Homer y de un TDAH del infante como es Bart, ¿vale? Bien, por supuesto, fíjense,
para que esta charla tuviera éxito, tenían que aparecer dos cosas: las series, porque está totalmente de moda, y la palabra sexo, porque entonces, claro. Entonces, yo, uno de los temas que he querido abordar en el libro es un tema que realmente se aborda muy poco en el TDAH, y es el tabú de la sexualidad en el TDAH. Y la realidad es que lo que te cuentan los pacientes sobre la sexualidad es muy curioso. O sea, los adolescentes, muchos, se quedan embarazados. La gran impulsividad en torno a las relaciones sexuales, ¿no? La posibilidad de haber sido víctima de una agresión sexual, el número de parejas y, bueno, pues historias sexuales en las que se meten. Y luego, por ejemplo, pues es muy frecuente las historias de infidelidades y de cuernos y de aventuras, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir, esto sí que se lo puedo, no les puedo asegurar que sea así a nivel científico porque todavía no lo tenemos estudiado, pero mi impresión es que hay como 3 posibilidades en las parejas TDAH. Si son hiperactivos, ese matrimonio se va a destruir. ¿Por qué? Pues porque pueden ser matrimonios muy físicos, muy intensos, pero también son gente que guerrea mucho y al final eso suele saltar por los aires. Por otra parte, si es un hiperactivo y inatento, eso puede funcionar, y si son inatentos, generalmente el matrimonio se mantiene. Y bueno, pues una recomendación de una serie fantástica, El Efer, no es de las más conocidas, pero es una serie magnífica. No os voy a decir spoiler, qué pasa al final, pero tendrán que verla entera. Pero decirles que simplemente yo he tenido algún caso muy similar, ¿no? a mi consulta, esto, ¿no? Situaciones, pues, de gente con TDAH que se meten en unas historias con relaciones paralelas, que es que, bueno, madre mía, que podríamos escribir novelas, ¿no? Es decir, estas historias truculentas son mucho más frecuentes en la gente con TDAH, ¿no? Les he puesto un camaleón porque, fíjense, una de las cosas que a mí se me quedó de medicina, de pediatría, de la asignatura de pediatría cuando era estudiante, era que, bueno, pues que la celiaquía era como un gran camaleón que se podía manifestar de múltiples maneras. Pues el TDAH en el adulto es un poco así, se puede manifestar de múltiples maneras. Fíjense cómo niños que han sido, entre comillas, bajos, resulta que cuando encuentran su lugar en el mundo, estos son frases de Un lugar en el mundo, de Alfonso Listaín, resulta que se convierten en adictos al trabajo. De hecho, el gran problema muchas veces de los adultos con TDAH es que son adictos al trabajo. Pero claro, fíjense, hemos hablado todo este tiempo, ¿no? con un tono como negativo, entre comillas, podríamos decir, del TDAH. Pues el TDAH tiene cosas muy buenas, ¿no? O sea, aparte de que tiene un superpoder, que es el hiperfocus, es decir, cuando encuentran una cosa que les gusta, realmente las personas con TDAH son auténticas máquinas en su profesión. Perdón. Y luego hay muchísimas características que son positivas, ¿no? De la gente, generalmente tiene un muy buen corazón, son gente muy combativa, muy reivindicativa cuando creen que tienen la razón, capacidad de inventarse, etcétera, etcétera. ¿Cómo te lo dicen los pacientes? Pues a mí me lo dicen, fíjense, las cosas que oyen las personas con TDAH es que son niños. Ten cuidado, estate quieto, deja eso, para, no llegarás a nada, no hagas eso, no escuchas, no vales para nada, atiende a lo que quiere. Claro, con la Play, doctor, con la Play no pasa nada. Claro, ¿por qué? Porque la Play da un estímulo. El cerebro, y esto es importantísimo que se lo lleven a casa, el cerebro del TDAH es un cerebro adicto a la información y adicto es decir, es un cerebro que no tolera el aburrimiento y necesita continuamente inputs, ¿vale? Entonces, por eso son personas que no paran quietas y continuamente están bien, puede ser físicamente o bien puede ser intelectualmente, ¿no? Bien, cosas que tienen los padres, pues parece que no escucha, está en la inopia, oye, parece que no escucha, pero es que realmente está ahí, ¿no? O cuando tienen disregulación emocional, pues parece que se vuelve loco, se encasquilla, no es capaz de salir de esta situación. O lo que me decía la madre de los niños, ¿no? Se los dejé unos días a mi suegra, que es igual que ellos, y les quito las pastillas. Me los encontré subidos en los armarios, la casa está totalmente desorganizada, parecían unos salvajes, etcétera, etcétera, ¿no? Es un libro con muchas historias personales, como la del capítulo 7, ¿vale? De un paciente que luego se finaliza con una historia de su hermana. Y luego, pues en el libro, pues hablamos de un montón de elementos que yo he ido viendo en estos últimos años y que estamos ahora mismo estudiando para publicar, ¿no? Pues como el TDAH tiene mucha comorbilidad médica, principalmente con patologías atópicas, pero también con fracturas, con traumatismos craneoencefálicos, comorbilidad médica, que diría que es la norma. La inmensa mayoría de las personas con TDAH va a tener un segundo o un tercer trastorno asociado.
Uno de los que me interesa resaltar, sobre todo, es el trastorno límite de la personalidad, sobre todo para los profesionales. Fíjense, este es un artículo fantástico publicado en el año, hace apenas 2 años, 2018, en el cual se demuestra que si tienes TDAH tienes 20 veces más probabilidades de tener trastorno límite de personalidad. Por eso yo cuando hablo con mis compañeros de adultos les digo, mira, si tú tienes un paciente con un trastorno límite de personalidad, tienes que explorar a ver si debajo hay un TDAH, ¿vale? Porque si lo hay, tienes que tratarlo activamente, ¿vale? Porque si no es muy probable que las cosas no vayan a ir bien, ¿no? Bien, este es otro elemento de gran preocupación en los padres, que es la adicción a las nuevas tecnologías, y de hecho les comentaré que esta es una publicación que ya nos han aceptado en la revista Adicciones, y básicamente lo que hemos encontrado es que, primero, hay una gran preocupación en todos los padres, tanto de niños con TDAH como niños sin TDAH, por que sus hijos tengan una adicción a las nuevas tecnologías. En segundo lugar, si tienes TDAH, tienes, por lo menos en nuestra muestra, tenían 3 veces más riesgo de tener TDAH que los menores del grupo control, ¿vale? Y quizá el elemento más importante de la publicación es que cuando los menores tenían unas buenas habilidades sociales, ¿vale? Entonces, digamos que estaban un poco protegidos de generar una adicción a las nuevas tecnologías, ¿vale? Es decir, que tener buenas habilidades sociales es algo que te protege. Y aquí quiero introducir un elemento que es de gran importancia. Hay muchos menores con TDAH que al mismo tiempo tienen trastornos del espectro autista y específicamente Asperger, ¿vale? Que se caracterizan por las dificultades en el ámbito social. Bien, estos menores suelen estar extremadamente atraídos por los videojuegos, ¿vale? Y por las redes sociales. ¿Por qué? Porque para ellos es mucho más fácil interaccionar con un ordenador, con algo que no es humano, que con los propios humanos, y entonces se encuentran mucho más cómodos. Eso, que realmente tiene una función que incluso puede ser terapéutica, ¿vale? Tiene un efecto perverso, y es que cada vez se aíslen más, ¿vale?, las nuevas tecnologías y no se enfrenten, digamos, a las relaciones sociales, y esto puede derivar en un problema de una adicción a una nueva tecnología. Piensen, ¿cuál es el mejor instrumento diagnóstico en el TDAH? Porque la gente, a mí cuando me vienen a consulta los padres, bueno, que le haga la prueba del TDAH. Bueno, y yo me quedo mirándoles con los ojos compulados y digo, ¿cuál es la prueba del TDAH? Es que no hay ninguna prueba para el TDAH, no es un TAC, no es una resonancia, no es un cuestionario. Pues, bueno, pues en consulta sacamos el mejor instrumento diagnóstico, que ya lo dijo Gregorio Marañón, la silla. Esta es una silla de mi casa, la silla. Mi mujer yo creo que me está viendo y creo que se estará riendo, mi hija también. Bien, pues la silla es el mejor instrumento diagnóstico. No hay nada como sentarse y conversar con los pacientes. Eso sí, lo importante es escuchar, porque oímos todos los médicos, pero le puedo asegurar que la diferencia entre un médico bueno y uno malo, el médico bueno va a escuchar. El médico malo o el profesional que no es bueno va a oír, pero no va a escuchar lo que le está diciendo el paciente, ¿vale? Y es una diferencia sensible, ¿no? Hay que aplicar los criterios diagnósticos. Para mí muchas veces los padres no me rellenan esto. A ver, piensen ustedes, si es un padre con déficit de atención, muchos de ellos muchas veces no rellenan bien la información, con lo cual no le podemos dar toda la fiabilidad al relato de los padres, ¿no? Y uno tiene que observar qué es lo que pasa en consulta. En relación al tratamiento, pues fíjense, lo que no sabemos hoy en día es, sí que sabemos una cosa importantísima, que necesitamos 4 cosas. Tratamiento multimodal tiene 4 cosas básicas, que son tratamiento farmacológico, psicoeducación, psicoterapia, principalmente cognitivo-conductual, y deporte, podríamos decir, ¿no? Estas 4 patitas del tratamiento. Lo que no sabemos muy bien es cuál es la secuencia. Y esto es importante por lo siguiente. Fíjense, cuando inicialmente ponemos el tratamiento y acertamos a la primera, el tratamiento farmacológico, sobre todo si son estimulantes, es espectacular al principio, ¿no? Tanto que igual si uno visita a ese paciente al mes o al mes y medio, los padres vienen contentísimos, bueno, esto ya es la solución, la panacea, y ya aún piensan que está todo hecho, y eso es un gran error, ¿vale? Si lo fiamos todo al tratamiento farmacológico, eso en el 90% de los casos va a ser, podemos decir, una garantía de fracaso terapéutico. Digamos que el fármaco hay que verlo como a la enzima, como parte importante del proceso, pero no podemos quedarnos solo con eso. Hay que hacer mucha psicoeducación, hay que hacer mucha psicoterapia y mucho deporte. Son niños, sobre todo si son hiperactivos, que hay que, entre comillas, machacarlos. Hay estudios que refieren que cuando hacen 3 o más deportes, van mucho mejor que si hacen solo 2, ¿no? Bien.
claro, tenemos que ver el contexto en el que vivimos, ¿no? De esto hablo en mi primer ensayo, Hacia un mundo feliz, ¿no? Que, bueno, pues las sociedades posmodernas son muy criticables, habrá quien le gusten, a mí, desde luego, hay muchos elementos bueno, son fantásticos, pero otros son muy criticables, y, bueno, quien quiera se puede descargar gratuitamente este libro, Hacia un mundo feliz, que está basado en el mundo feliz de Huxley, y lo puede descargar en la versión electrónica de manera gratuita. Bien, otro elemento fundamental que hacemos mucho hincapié en libros en el tratamiento, en la psicoeducación. Fíjense, estamos por la tabla 49, creo que el libro tiene en torno a 80 tablas, numerosas figuras, es decir, uno de los elementos que a mí más me preocupaba es que en el libro cada 2 páginas hubiera como máximo, o sea, que no pasaran 2 o 3 páginas sin que hubiera un recurso gráfico que aliviase la lectura, ¿no? Y que facilitase que las personas que se enfrenten al libro, pues que lo vean como útil y práctico, ¿no? Entonces está plagado bueno, de tablas informativas, ¿no? Aquí quiero, bueno, pues rendir tributo al grupo de psicoeducación de padres que llevamos muchos años y que se ha, digamos, transformado en una asociación, en la asociación TDAH Team, ¿vale? Y, bueno, pues los fármacos, aquí les he puesto los 4 magníficos. Este niño tirando ahí una pastillita, ¿por qué? Porque muchas veces los niños no se quieren tomar el tratamiento, bien por efectos secundarios o porque lo piensan que no les pasa nada. Y esto, bueno, podría ser yo, les voy a contar una anécdota. Yo realmente de pequeño era un niño sacaba muy buenas notas, pero realmente era un niño bastante travieso, ¿no? Y entonces a veces pues me aburría en clase y entonces pues una de mis aficiones era irme con el boli Bic, le quitaba el boli y me iba pues con un saco de arroz al boli y, bueno, pues me dedicaba a molestar a algunos de mis compañeros y, bueno, como realmente tenía cara de bueno y sacaba buenas notas, pues realmente no me pillaban, ¿no? Y, bueno, pues les echaban la bronca a mis compañeros, pero bueno, pequeños pecados. Bien, dentro de los tratamientos farmacológicos, los psiquiatras, digamos que dividimos el tratamiento vuelvo para atrás, en los tratamientos estimulantes, que son básicamente derivados anfetamínicos, metilfenidato y la lisdexanfetamina, y los tratamientos no estimulantes, que son la guanfacina y la tomoxetina, y que básicamente lo que pretenden estos fármacos es aumentar la dopamina y la noradrenalina en el cerebro de las personas con TDAH. Dicho esto, les digo, en el libro hablamos también de elementos nutricionales o elementos, por ejemplo, ambientales. Muy poca gente sabe, por ejemplo, que la luz hace que nuestros cerebros segreguen más dopamina. Por eso los niños durante el verano no necesitan tanta medicación, ¿vale? Pero sí que porque tienen esa luminosidad, la hipoxia, y no es gratuito que los niños con TDAH mejoren y la mayor parte de las enfermedades mentales mejoren durante el verano. Porque primero se quitan el estrés del colegio y, en segundo lugar, su cerebro está repleto de dopamina por la acción de la luminosidad. Las vacaciones terapéuticas, pues uno de los principales errores y, desde luego, salvo contadísimas excepciones, creo que es una práctica que se debiera erradicar. Puede ser una opinión muy personal, pero creo que cada vez hay más literatura en este sentido. ¿Por qué? Porque hay muchísimos accidentes mortales que se dan en el verano cuando estos menores no toman la medicación. Con lo cual, habrá que ir caso por caso, pero en líneas generales mi recomendación como médico no es hacer vacaciones terapéuticas. Lo que sí recomiendo, y esto es importante, sobre todo si están con estimulantes, es disminuir la dosis de los estimulantes. ¿Por qué? Porque efectivamente el cuerpo se va habituando a los estimulantes. Entonces es fundamental hacer esto. Durante el verano bajar a una dosis lo mínimo posible y durante el año lo iremos subiendo hasta la dosis que necesiten los menores. Sobre todo cuando tienen exámenes, pues ahí a tope, ¿no? Porque es importante que saquen bien los exámenes, que vayan reforzando su autoestima, ¿no? Bien. La diferencia entre el tratamiento farmacológico entre los niños y adolescentes y entre el adulto es importantísima. Niños y adolescentes los podemos curar, es decir, después de a mí me gusta poner el ejemplo de cómo se tratan las epilepsias por los neurólogos. Durante 8 o 10 años ponen tratamiento farmacológico, duermen ese foco, ¿vale? Y posteriormente la persona deja de tomar el fármaco y generalmente no vuelve a tener crisis epilépticas. Pues en el TDAH es un poquito lo mismo. Lo que pasa es que en vez de tener un foco epiléptico, lo que tenemos que intentar es que esta zona del cerebro, la más importante, el lóbulo prefrontal, madure. Y, bueno, hay indicios de que la medicación puede favorecer ese proceso madurativo, ¿vale? Es lo que hay que forzar, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre con los adultos? El cerebro no es lo suficientemente plástico como para curar, con lo cual en los adultos habría que hacer un tratamiento, podríamos decir, ya de mantenimiento. Fíjese, con esto
Es decir, la persona más mayor a la cual yo le he iniciado el tratamiento fue una persona con 67 años que con 20 y pico años era el CEO de una empresa importantísima. Con 67 años me lo trajo su mujer después de muchísimos años, que se quería divorciar y bueno, pues accedí a tratarle. Después de 2 semanas de tratamiento farmacológico, el comentario de la mujer fue, tenían su apartamento dividido en dos, el comentario de la mujer fue, bueno, en 2 semanas, a ver, no, evidentemente usted no lo ha curado, pero por lo menos yo puedo entrar en la parte de mi marido, ¿no? Porque antes era como vivir en la casa de un Diógenes. Bien. Psicoterapias hay muchas, pero la que tiene más literatura detrás es la cognitivo-conductual. Quizás no es la más divertida del mundo, pero es la más eficaz a día de hoy, ¿vale? Pero tenemos que personalizar. La escuela y los deberes, hacemos mucha incidencia en el libro, en la importancia, ¿no? Y damos, digamos, recomendaciones prácticas, ¿no? Consejos y estrategias para los profesores en el aula, pero también consejos y estrategias para los padres. Bueno, pues muchas veces es evidente que son personas que están bien educadas, pero te interrumpen continuamente, ¿no? Entonces, claro, esos son elementos diagnósticos que uno tiene que incorporar, ¿no? Y luego es importante hacérselos ver, ¿no? Porque igual, ante un profesional, pues esto no representa ningún problema, pero sí puede representar un problema, por ejemplo, en el ámbito laboral o en el ámbito familiar o en el de la pareja, ¿no? Es decir, en determinado momento que tu pareja no pare de hablar, pues puede ser perturbador, ¿no? Bien, vamos a pasar a la segunda parte del libro de Jaque Mate al TDAH, que hace referencia, pues bueno, pues al uso del ajedrez terapéutico en TDAH. Y claro, el ajedrez es siempre, yo siempre que te dado una charla de esto, pues siempre me hacen la misma pregunta, ¿por qué el ajedrez, no? La realidad es que cómo se me ocurrió la idea de aplicar el ajedrez, pues fue un poco serendípica, ¿no? En el sentido, me gustaba muchísimo oír el programa de Pepa Fernández, no es un día cualquiera, cuando estaba en el horario de matutino y en el cual pues Leoncho trabajaba, Leoncho García. Entonces, una de las veces pues estaba un psicólogo extremeño, Juan Antonio, que bueno, pues hablaba de un programa que tenían en las cárceles, ¿no? Y entonces, bueno, yo lo estaba oyendo y bueno, pues en las cárceles el 50% de la población carcelaria tiene TDAH y nunca fue diagnosticada, con lo cual si el ajedrez tenía un uso en población carcelaria, pues era bastante probable que pudiera tener un uso en TDAH. Vi en el repositorio que usamos los médicos, en el PubMed, si había alguna publicación en este sentido, y en aquellos momentos no encontré ninguna literatura, con lo cual, pues bueno, se montó montamos un estudio para testar esta hipótesis, podía ser útil. La realidad es que cuando luego uno piensa sobre qué es el ajedrez, en qué consiste el juego, pues se da cuenta que uno dice, anda, pues muchas de las deficiencias que las personas con TDAH tienen se trabajan con el ajedrez, ¿no? La planificación a largo plazo, la atención, la concentración. Muchos padres te refieren como, oye, pues mira, el único momento donde veo a mi hijo que se puede sentar y estar quieto es estando en una partida de ajedrez, ¿no? Se usa mucho, además, pues el cálculo, la combinación, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, es que muchas veces la pregunta quizás no es por qué, es por qué no, ¿no? Porque la ley de Clark nos viene a decir, ¿no? Al principio, cuando hay algo, un cambio, se intenta un cambio de paradigma, pues generalmente hay mucha gente en contra, ¿no? Te dicen, oye, no, esto es totalmente imposible. Posteriormente se pasa, bueno, es posible, pero esto es muy costoso, ¿vale? Nosotros, nuestro grupo de investigación, podríamos decir que estamos en esa fase, ¿no? De transición al 1 al 2, aunque bueno, yo creo que nosotros somos unos convencidos del uso terapéutico del ajedrez y luego, pues bueno, al final, pues yo espero que algún día lleguemos a que muchísimos profesionales, que se demuestre por numerosos grupos que el ajedrez tiene un papel en el tratamiento del TDAH y que bueno, pues que todo el mundo se ponga la medallita y diga, pues bueno, siempre dije que era una buena idea, ¿no? El hacer esto. Bien, cuando uno piensa en el ajedrez, pues fíjense bueno, pues que el ajedrez tiene mucho de funciones ejecutivas, ¿no? De planificación, de organización, de inhibir la respuesta cuando uno va a coger una pieza, que es una de las cosas típicas, ¿no? En consulta, los niños, una de las cosas, cuando son muy impulsivos, enseguida tocan la pieza, y una de las reglas básicas en el ajedrez es que pieza tocada, pieza movida, ¿no? Con lo cual es una enseñanza perfecta.
Pero fíjense, más allá de la disfunción ejecutiva, quizá la enseñanza más importante del ajedrez es que es un juego perfecto para la educación en valores, ¿no? Lo primero que hacen dos ajedrecistas es darse la mano. Cuando terminan la partida van a quedar comentándose los errores, aciertos de cada uno, con lo cual, pues bueno, pues una plataforma perfecta para trabajar las habilidades sociales, uno a uno, ¿vale? Y bueno, pues para mejorar el cálculo mental y sobre todo una educación en valores, como recoge de manera excelente Leoncho García en el prólogo de Jaque Mate al TDAH. Fíjense, esto nos lo he mencionado previamente, este es uno de los mejores estudios de Xavier Castellanos, uno de los grandes investigadores, una de las personas más rigurosas en el estudio del TDAH. Y este es un estudio clásico ya que publicó en JAMA y en el cual yo les he representado gráficamente de manera sencilla lo que sucede en el cerebro de niños de aproximadamente unos 10 años con TDAH y sin TDAH. Fíjese que en azul los niños sin TDAH tenían mayor volumen de sustancia blanca, más peso, y tenían más sustancia blanca y más sustancia gris que, fíjense, que los menores con TDAH no medicados. Voy a intentar mover, perdonen, voy a ver, vamos a echar para atrás esto para que no entorpezca la visión de lo que quiero mostrarles, ¿vale? Y es así. Bien. Se sigue viendo, ¿verdad? Se sigue compartiendo, ¿verdad? Bien, bien. Esto es lo que quería enseñarles. Fíjense que el volumen cerebral de las personas con no TDAH, de los chavales de 10 años, era mucho mayor que el de los TDAH no medicados. Entonces aquí, cuando se les medicaba, se ve que los que tenían medicación, parte de ese déficit de sustancia blanca y sustancia gris se había corregido, pero parte no se había corregido. Y es aquí donde entra en juego el ajedrez, y no necesariamente solo el ajedrez, sino cualquier estrategia que implique una rehabilitación cognitiva, ¿no? Como puede ser el aprendizaje de un instrumento musical. De hecho, fíjense, esto es una recomendación interesante. Si alguno de sus hijos, en el caso de que haya padres con niños afectados, tuviera dislexia o dificultades en lateralidad, ya hay publicaciones al respecto de que el aprendizaje de un instrumento musical pues es una de las cosas que probablemente pueda venir mejor, ¿no? Pero puede ser también karate, puede ser la lectura, puede ser común, es decir, y aquí fíjense al gran campeón Carlsen, jovencito, enfrentándose al todopoderoso Garry Kasparov, ¿no? Hay un vídeo fabuloso en YouTube, ¿no? en unas tablas que hacen cuando era un canarro Carlsen, y bueno, pues el cabreo monumental que se llevó para casa Kasparov, ¿no? Bueno, el ajedrez no solo se está usando en TDAH, sino que nosotros ahora estamos terminando, de hecho esperamos que en breve nos contesten una revisión sistemática que hemos hecho sobre los usos de ajedrez en salud mental. Les puedo asegurar que hemos encontrado mucho material, y principalmente en TDAH, pero también en demencia y también en gente que consume cocaína, ¿vale? Estos son simplemente algunos ejemplos. Parte de la historia del proyecto Jaque Mate al TDAH. Este es el estudio original, que, bueno, pues esto es un estudio que nos costó mucho publicarlo y en parte mea culpa por un error de diseño. Es decir, las prisas no son buenas consejeras. A mí me entró prisa porque, bueno, como era una idea muy novedosa, quería, digamos, poner la patente de corso sobre esto, y esto me hizo que no poner en el diseño un grupo control, ¿no? Entonces esto dificultó muchísimo luego la publicación de este estudio, que, bueno, pues que tiene muchísimas debilidades. Aquí desenfocada está mi pequeña Inés ahí jugando ajedrez, que con 4 o 5 añitos, pero lamentablemente me está oyendo, no lo dejó de jugar. Y bueno, aquí les he puesto algunas representaciones de algunos pacientes míos, que es muy típico, ¿no? Como los chavales con TDAH hacen este tipo de, bueno, empiezan a jugar así con las piezas, lo cual no es habitual con chavales con otras patologías. Son 2 rotantes norteamericanas que nos vinieron a visitar, María, una ya junta de psiquiatría, por cierto, que trabaja en Lleida, Teresa. Y bueno, pues esto es una diapositiva cedida por María Rodrigo, que la tenemos contratada para este proyecto, y ella también trabaja en el hospital de día con pacientes adultos. El hospital de día es un ámbito fantástico para la introducción del ajedrez, para la rehabilitación cognitiva, y bueno, pues con todo esto pues nos está llevando a diferentes, bueno, pues ideas, ¿no? Entre ellas, pues la tienen representada, fíjense, esta camiseta con el logo de Jaque Mate al TDAH. Es una marca comercial que registramos con esto ya hace tiempo. Y bueno, pues ya estoy terminando. Esto es el último proyecto en el que estamos embarcados. En estos momentos estamos co-desarrollando, y de hecho estamos
testando ya el primer prototipo de un videojuego de realidad virtual que está diseñado para trabajar las funciones ejecutivas y los síntomas nucleares del TDAH. Y ahora mismo lo estamos testando vía ensayo clínico. Un ensayo clínico con 3 ramas, aleatorizado, son chavales, eso sí, que están medicados, estables, razonablemente estables con medicación, y en los cuales queremos ver una estrategia de add-on. Es decir, si añadimos una estimulación cognitiva, ¿qué es lo que sucede? Y tenemos 2 vías de estimulación cognitiva, una que es con ajedrez online, con un curso de 12 semanas, ¿vale? Especialmente diseñado para este estudio. En segundo lugar, la rama de Moon, ¿vale? Que es este videojuego que les he comentado y que además incorpora un juego de ajedrez, ¿vale? Y en tercer lugar, la rama control. Este es nuestro zorro de Moon, del videojuego. Y bueno, pues creo que hemos llegado al final. Simplemente les dejo aquí el link por si quieren comprar el libro. Es fácilmente accesible a través de la editorial libros.com. Y nada, sin más, yo ya estoy aquí esperando. Sí que me estoy yendo ligeramente del tiempo, 10 minutos, pero vamos, estoy dispuesto pues nada, bueno, pues a responder todas aquellas preguntas que el público pueda tener. Eso sí, antes María, nada, un vídeo que me encanta, yo creo que es el mejor vídeo que nos han hecho sobre el proyecto Jaque Mate al TDAH, y nada, y con esto terminaremos. El ajedrez no es magia en el sentido de que por jugar una vez a la semana pues bueno, pues no va a tener un efecto terapéutico. Es decir, si queremos que el ajedrez tenga un efecto terapéutico, pues como cualquier deporte, tiene que explicarse con una cierta regularidad. Me gusta compararlo como un gimnasio, ¿no? Es decir, uno no va al gimnasio y el primer día levanta 200 kilos de pesas, sino que levanta 10 kilos el primer día, al día siguiente 15, pues esto es lo mismo, ¿no? Y el aspecto crítico para que los niños resulten beneficiados, pues esa es la práctica regular. Otra de las cosas que mejoran es el autocontrol activo, pienso siempre. Núcleo prefrontal, capacidad de controlar sus metacogniciones, el razonamiento lógico-matemático, la inteligencia emocional. Yo soy aficionado al ajedrez, no soy un monitor de ajedrez. Yo lo que lo uso es, primero, promuevo que lo puedan conocer y que puedan saber de sus virtudes. Y en segundo lugar, lo uso en consulta, pues cuando los padres están pasando escalas, aprovecho ese tiempo para echar una pequeña partida con los chavales. Y esto me permite ver, por ejemplo, si están... No son chavales que yo conozco, los voy viendo cada 2 o 3 meses, voy viendo si están más o menos impulsivos, si el patrón de juegos hay una estrategia, una planificación, o es algo más desordenado, ¿no? Y eso es otro dato más que me da mi información de cómo están mis chavales, ¿no? En España ya hay como mínimo 300 colegios donde el ajedrez es asignatura obligatoria, más de 1000 donde es actividad extraescolar o asignatura optativa, y no hay muchos más porque no hay suficientes profesores formados para dar clases. El ajedrez desarrolla la inteligencia, muy especialmente la de los niños, y mejora el rendimiento académico, sobre todo en matemáticas y en comprensión lectora, que son precisamente los 2 ámbitos donde los niños españoles fracasan más, según el informe PISA. Supongamos que el ajedrez es obligatorio durante un curso, o si es solamente 1 hora a la semana, pongamos 2, ¿vale? Pero cuando acabe ese periodo, habrá un porcentaje de niños que querrán seguir aprendiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces podemos ponerlo como actividad extraescolar, asignatura optativa, y los profesores, entonces sí, deben ser ajedrecistas formados en pedagogía. La introducción del ajedrez se tiene que dar en el momento justo. Es decir, el momento justo es cuando el chaval está adecuadamente tratado.
avanzado. Es decir, si introducimos el ajedrez en un niño que no tiene capacidad para concentrarse, no está todavía con medicación, pues probablemente lo que le vamos a generar es una frustración enorme y el contacto que va a tener con el ajedrez va a ser aversivo, ¿no? Y probablemente lo va a abandonar. Sin embargo, en un niño que está adecuadamente medicado y eso te permite empezar a trabajar, ve que se puede concentrar, que puede ganar una partida o que bueno, puede perder, pero que ha hecho un buen juego, pues eso lo refuerza mucho más y hace que, digamos, que el estímulo para volver a jugar en el futuro sea mucho, mucho más importante. La lista de aplicaciones sociales del ajedrez yo creo que supera ya los 15 campos y además España desde hace unos años ha convertido en el país de vanguardia en el mundo. Voy a hablar de memoria, seguramente se me va a olvidar alguno, pero hay aplicaciones positivas demostradas con garantías en cárceles, reformatorios, rehabilitación de drogadictos, en niños autistas, síndrome de Asperger, hiperactivos, o sea, síndrome TDAH, niños con cáncer, síndrome de Down, superdotados por supuesto, indigentes, desempleados, todavía se me está olvidando alguna más. Los niños que no tienen ningún trastorno, los beneficios son exactamente los mismos, ¿no? O pueden ser exactamente los mismos. Es decir, una mejoría en la capacidad de concentración y atención, una mejoría del comportamiento general, una mejoría en las habilidades sociales. No olvidemos que el ajedrez es un juego que tienes que interaccionar, ¿no? Con otra persona. Una mejora en el cálculo de planificación, es decir, por ejemplo, cada vez se usa más en las escuelas de negocio, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque nos ayuda a tomar decisiones. Jugar al ajedrez, aprender a disfrutar del ajedrez, apenas implica 2 o 3 o 4 horas, digamos, de aprendizaje y con poco más que eso, uno ya puede disfrutar del ajedrez. Bueno, pues ahora sí, y como el público me lo tengo que imaginar, unos aplausos y bueno, yo ya estoy dispuesto a responder las preguntas que haya. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir esto, por favor. Ahí. Gracias a ti, Hilario. La verdad es que tenemos varias preguntas de la audiencia, también alguna que te planteo yo. La verdad es que has tenido la virtud de sintetizar el libro. El libro todavía es muchísimo más amplio, por lo que vale la pena seguir adquiriéndolo porque es muy didáctico y muy agradable su lectura. Comentabas, al igual que decías en el libro, el tema de la hipersexualidad. Se puedo entender que sean más proclives a ser abusadores, pero no entiendo el tema de que sean más proclives a ser abusados. Sí, porque te pones en situaciones de riesgo. Es decir, por ejemplo, si estás en plenas fiestas a las 2 de la madrugada y ves una calle estrecha y oscura, pues la decisión correcta es no meterte en ella porque te podrían asaltar fácilmente. Pues ese tipo de decisiones, ¿no? Son las que se dan más frecuentemente en personas con déficit de atención. Una toma de decisiones que es mala te pone en situaciones de riesgo o, por ejemplo, pues estas desgracias que suceden, ¿no? O sea, por ejemplo, gente que se mata pues, por hacerse un selfie, ¿no? O sea, te quiero decir, pues ese tipo de accidentes son más frecuentes en personas con TDAH, ¿no? Porque no miden bien las consecuencias de los actos, ¿vale? Entonces, en el campo de la sexualidad o en cualquier otro campo de la vida. Correcto. Luego, por otro lado, nos encontramos los psiquiatras adultos con una generación de TDAHs probablemente pues, no diagnosticados, ¿no? Porque pues, antiguamente no sé si se tenía tanta conciencia de trastorno como tal. Entonces, es un desafío que se nos pone en la consulta bastante importante. ¿Alguna recomendación? Porque, claro, normalmente nosotros ya vemos ya pacientes diagnosticados. Sí. Claro, hacer un diagnóstico o compartir un diagnóstico, o sea, que decir, hay que ser como muy entero para empezar a hacer ahí un desescalaje farmacológico. Claro. Ahí, bueno, yo creo que la puerta de entrada de la mayoría de los pacientes adultos con TDAH, cuando es digamos, la primera vez que van al psiquiatra, generalmente lo que yo suelo observar es que el error que se suele cometer es que se les diagnostica de depresión, ¿vale? Luego hay otro subtipo que digamos que son más los que vienen del mundo de los tóxicos, en el cual los psiquiatras que trabajan en los dispositivos de drogas sí que generalmente pues detectan bien el TDAH, ¿no? Y entonces les es más fácil de identificar. Entonces yo diría 2 cosas que son de extremada importancia, o 3. Una, un paciente adulto que no está yendo bien,
yo pensaría siempre que puede haber un TDAH debajo. Igual luego no lo hay, pero por lo menos como hipótesis. Punto número 2, un paciente sobre todo que viene en un cuadro ansioso-depresivo y que no termina de ir bien y que consulta por primera vez en la edad adulta, pensaría que puede ser un TDAH. No podemos olvidar que la patología psiquiátrica que se asocia a mayor incapacidad y a mayores bajas no es ni la esquizofrenia, ni el trastorno bipolar, ni el trastorno límite de la personalidad, es el TDAH, ¿vale? O sea que es una cosa que llama mucho la atención, pero es que eso es lo que dicen los estudios, ¿vale? Y luego la última recomendación es, sobre todo cuando ha habido consumo de drogas, ¿vale? Hay que tener en cuenta que la respuesta a los fármacos suele ser generalmente diferente. Es decir, por ejemplo, ahí hay que medir más si uso o no uso estimulantes, ¿no? Hay, por ejemplo, un antidepresivo que es el bupropión, que se usa para la deshabituación tabáquica y que muchas veces funciona mejor en los adultos cuando ha habido un consumo de drogas previo. Y por mi parte ya la última, ¿el ajedrez en el inicio de la demencia? Bueno, a ver, el año pasado creo que salió una primera publicación de algo bueno, pues que realmente que nosotros también estamos estudiando y es sobre, bueno, si las personas con TDAH tienen, digamos, sería un factor de riesgo para el desarrollo de demencia. Pues bien, salió una primera publicación, creo que es un estudio en Taiwán, y que efectivamente se ve que cuando se diagnostica un TDAH del adulto y se trata, pues digamos que se para la evolución hacia la demencia, mientras que si no se detecta ese TDAH, la probabilidad de que se vaya una demencia es mucho mayor. ¿Esto por qué? Antes lo hemos comentado en el estudio de Castellanos, es decir, a igualdad, es decir, las personas con TDAH nacen con menos masa cerebral, ¿vale? Eso no quiere decir menos inteligencia, de hecho, la inteligencia suele ser la misma, y de hecho hay muchísimas gentes superdotadas con TDAH, pero sí que tienen menos reserva cognitiva. Entonces, claro, si tú tienes menos reserva cognitiva y tienes un cerebro que está preparado para mucha estimulación, pero no está preparado para un esfuerzo continuo como es la lectura, esto hace que, por ejemplo, hay gente que con 40 o 45 años, generalmente son personas con superdotación, que hasta los 40 y pico han sido funcionales y han podido hacer una vida razonablemente normal, pero que de repente su cerebro se queda sin dopamina y que de repente te vienen a consultar porque te dicen, oye, mira, que es que soy incapaz de llevar a cabo mi trabajo, ¿no? Y efectivamente, yo estoy absolutamente convencido que es una de las principales causas de un factor de riesgo para el desarrollo de demencia, porque tienes menos reserva cognitiva y tienes un cerebro menos preparado para ejercicios continuos, ¿no? Para ajedrez, para música, para lectura. Con lo cual, pues eso hace pues que, bueno, pues que probablemente sea un factor de riesgo. Pero insisto, hay poquitas publicaciones al respecto. Yo lo trataría. Yo el más mayor que he tratado ha sido con 67 años, pero creo que si tú tienes una sospecha diagnosticada elevada, bueno, lo más que puede pasar es que lo tengas que retirar. Los fármacos son extremadamente seguros, los fármacos del TDAH y específicamente los estimulantes son extraordinariamente seguros. Dicho esto, es cierto que hay que tener en cuenta que en los adultos, sobre todo en gente de tercera edad, hay que tener en cuenta hipertensión, accidentes cerebrovasculares, es decir, que la decisión es más compleja y que, bueno, ya hay menos literatura al respecto, ¿vale? Pero sí hay estudios que dicen que se tratan, Gracias, Sergio. Ahora pasamos a las preguntas de la audiencia. Bien. Preguntan cuál es tu postura frente a la meditación. Meditación. Para utilizar supongo que para el TDAH. Pues me parece, a ver, cada vez hay, bueno, específicamente cada vez hay más publicaciones en el mindfulness, ¿vale? Cada vez hay más publicaciones, son publicaciones bien diseñadas y que realmente, pues que sí que se refieren que contribuyen. A mí me parece que es bueno. Yo hago meditación de vez en cuando, un poquito, pero conozco mucha gente que hace meditación y, bueno, pues salvo en personas que puedan tener una base psicótica, que yo conozca, no tiene ninguna otra contraindicación la meditación, ¿no? Y creo que, pues eso, lo que es el concepto de atención plena es fundamental en el TDAH. A ver, la gente con TDAH tiene atención plena, tiene hiperfocus, pero en aquello que le gusta. Entonces, de lo que se trata con la meditación es que puedan tener una atención plena no solo en aquello que les gusta, sino en aquello que no les gusta tanto. Y yo creo que, a ver, no va a ser la panacea, como no es la panacea solo la medicación o solo la psicoterapia cognitivo-conductual, pero sí, ¿por qué no integrarla? Sí, me parece bien. Otra madre nos pregunta si la alimentación influye en el TDAH y nos dice que tiene una hija de 16 años con TDAH, no le gusta medicarla porque la experiencia no ha sido positiva. Vale. Yo lo que le diría, si la experiencia no ha sido positiva, habría que ver con cuántos fármacos se ha probado y con qué dosis empezó, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso pues son pequeños detalles,
pero que es fundamental saber cómo se han hecho las cosas, porque, bueno, es verdad que uno puede tener una mala experiencia con la medicación, pero normalmente a la primera solemos acertar al 70-75% de los pacientes, y con una segunda medicación el 90-95% de los pacientes están adecuadamente tratados. Con lo cual, si su hija está dentro de ese 5 o 10% bueno, pues que no ha tenido esa suerte de irle bien esas medicaciones, habría que ver qué otras medicaciones se pueden usar dentro de los 4 magníficos o fármacos de segunda línea, ¿no? Porque a veces no solo usamos estos 4. Habría que ver qué otros fármacos. Y luego, pues bueno, pues en el libro sí que tratamos, por ejemplo, el tema de los omega 3, etcétera, etcétera, que a ver, pues hay algo de literatura, pero la literatura pues no es, quiere decir, es contundente en el sentido de que la medicación es claramente superior al omega 3. Y lo que viene a decir la literatura es que salvo que uno esté viviendo en un país en el que no esté tomando suficientes omega 3, lo cual en España es extraordinariamente raro, pues no aportaría gran cosa al omega 3. Es decir, no le va a hacer mal, pero tampoco le va a aportar. Hay muchos padres, ¿no?, que vienen a consulta y dicen, no, bueno, lo estoy tratando con omega 3. Yo tampoco creo que haya necesariamente que quitarlo, pero no va a curar el TDAH. No va a curarlo. Y luego otro elemento que sí que quiero resaltar en relación a la alimentación, y es una cosa que, bueno, 2 cosas, ¿no?, en relación a la medicación que me parecen muy interesantes, ¿no?, que muchas veces incluso son desconocidas entre los psiquiatras, ¿no? Una, que esto es una pregunta trampa que hago a los residentes, y es cómo se metaboliza el metilfenidato, ¿no? El metilfenidato, ¿no? Y entonces, claro, es que nadie me sabe contestar esto, ¿no? Y es sencillo, ¿no? No se metaboliza por el hígado, se excreta directamente sin metabolizar por el aparato urinario, por el pis, y entonces, pues bueno, pues no tiene ninguna interacción con ningún fármaco, ¿no? Y es una cosa extraordinariamente importante, ¿no? Y lo que sí quería decir es que, por ejemplo, la segunda derivado anfetamínico, que es la lisdesanfetamina, hay un truquillo, que lo cuento en el libro, y es la alcalinización de la orina, ¿no? La alcalinización de la orina ha estado muy de moda durante mucho tiempo, que si las dietas alcalinas son protectoras contra el cáncer, etcétera, etcétera. Sobre eso hay muy poquita literatura, pero lo que sí se sabe es que al alcalinizar la orina permite subir los niveles de lisdesanfetamina de manera gratuita, ¿no? Es decir, comer mucha fruta y comer mucha verdura, lo cual puede ser interesante, por ejemplo, para usar dosis bajitas de lisdesanfetamina que te permite subirlas cuando usas correctamente la alimentación, ¿no? Y es un detalle que cuento, está en la ficha técnica de la lisdesanfetamina, pero prácticamente no hay ningún psiquiatra que conozca este detalle, entonces lo revelo ahí en el libro. Me viene a la cabeza, ahora, antes de continuar con las siguientes preguntas, decías lo de que el descanso en vacaciones, pues como que no, que nadie se quita las gafas en vacaciones, la verdad es que tiene toda la lógica. A veces puede ser que en este trastorno que llevamos en el error de establecer metas muy concretas para las cuales tratamos, que decir, para que el niño apruebe, para que el niño no nos meta un golpe de más el fin de semana que viene a casa, puede Claro. ser que en este caso seamos un poco generosos con el paciente, pensemos más bien en objetivos claros. La realidad, no nos podemos engañar. A ver, ya lo decía González Rodríguez Lafora, ¿no? Es decir, cuando publicó en 1917 el libro Los niños mentalmente anormales, él hace referencia a los hiperactivos y dice que el problema se da principalmente en aquellas sociedades que tienen, bueno, pues digamos un sistema de escuela tradicional, ¿no? Y pues la realidad es que una de las principales preocupaciones para los padres es el ámbito educativo, y es normal. Pero para mí como médico es importante, pero es muchísimo más importante que estén correctamente tratados. Porque, insisto, de lo que se trata es tratarles bien, pues para disminuir la mortalidad. Antes comenté el artículo de Dashar, pues este equipo, y esto es importante, son epidemiólogos, ¿vale? No son estos malvados psiquiatras, ¿no?, que recetamos derivados anfetamínicos y que nos lucramos de la industria, ¿no? Y aquí quiero hacer un llamamiento importantísimo, ¿no? Estamos haciendo un webinar desde el Colegio de Médicos y es una reivindicación. O sea, el 99,9% de los médicos, o sea, prescribimos acorde a nuestros principios éticos, ¿no? Entonces, esas aseveraciones que alguna gente refiere con mucha gratuidad de cómo los médicos prescribimos o dejamos de prescribir, pues no se basan en nuestro quehacer diario. Y es importante reivindicarlo. Es decir, nosotros prescribimos lo que creemos que es lo mejor para cada uno de nuestros pacientes. Y de hecho personalizamos el tratamiento para cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues ya se me ha ido el hilo. María, ¿qué me habéis preguntado? Lo del tema de que si a veces nosotros en el TDAH, en lugar de ir a un mantenimiento, vamos Sí. a tratar objetivos concretos, es decir, buscar el que esté Ah, tratado para que ya. aproveche
Timbre. Yo se lo dejo... Su abuela. Vale, yo esto se lo dejo muy claro desde el principio. Es decir, yo no voy a tratar a los pacientes, no voy a hacer una psiquiatría de salón, es decir, no voy a tratarle para que me apruebe los exámenes. De hecho, se lo digo, si este es el objetivo, les digo, mire, esta no es la consulta, luego habrá quien me engañe. Pero desde luego yo no voy a asumir, a ver, puede haber situaciones excepcionales que se pueden, pues yo que sé, un niño muy pequeñito, con 7 años, que tiene problemas en el crecimiento, pues igual ahí sí que si está con dosis muy bajita de tratamiento, quizás se la retire en el verano. Pero en línea general, creo que el TDAH no se cura per se en el verano y lo que yo no quiero, no puedo permitir éticamente es que ese menor al que estoy tratando tenga un accidente por decir, pues voy a hacer un mortal en la piscina y lo haga y efectivamente tengo un resultado fatal. O sea que para mí es un error. Es una práctica que, bueno, que se ha hecho durante muchos años, pero yo creo que tenemos suficiente nivel de evidencia científica como para no sostenerla. Nos preguntaba un espectador que no entendía lo que eran los síntomas nucleares, ¿no? Te refieres al déficit de atención, la hiperactividad y la impulsividad. Que son los 3 síntomas nucleares, pero que luego en el TDAH, digamos, el panorama clínico completo es muchísimo más complejo, ¿no? Un 50% puede tener disfunción ejecutiva, que tiene que ver con dificultades para planificar, organizar la información, suele ser gente pues, muy desordenada, que le cuesta empezar las cosas, que no planifica, que escribe con una letra muy mala. Luego tenemos la gente, los chavales con disregulación emocional, que es un poco como los berserkers, ¿no? O sea, cuando de repente les tocas la fibra sensible, ¡guau!, se ponen hechos unos bestias, pero luego se sienten muy culpables, se sienten muy mal y se castigan mucho a sí mismos, ¿no? Y ves claramente que es que no pueden controlarse, ¿no? Es decir, síntomas nucleares es una cosa. Hay un capítulo, de hecho, del libro que es Clínica del TDAH, más de 18 síntomas, es decir, más que los criterios diagnósticos del TDAH. Digamos, la clínica es mucho más variopinta y mucho más rica. Otro espectador nos comentaba, apreciado Hilario, ¿podría explicarnos algún tipo de ejercicio concreto basado en el ajedrez para mejorar la atención de jóvenes con TDAH? Pues bueno, hay muchísimos, o sea, desde, pues, por ejemplo, pues poner una jugada, claro, tienes que ver si el chaval sabe o no sabe ajedrez, ¿vale? Y si sabe las reglas, pues entonces es mucho más fácil, ¿no? Es decir, pues si no se las enseñas, ¿no? Las reglas que son básicas son muy fáciles y, pues por ejemplo, pones diferentes piezas, le dices que cierre los ojos, quitas piezas y le dices dónde están, por ejemplo, ¿no? O le haces calcular, pues, por ejemplo, cómo con el caballo tendría que, pones un problema de que con el caballo tengas que comer 4 o 5 piezas y solo hay una manera, ¿no? Es decir, bueno, María Rodrigo en esto es experta, ¿no? Tiene muchísimos ejercicios diseñados sobre esto, pero vamos, que se pueden hacer millones dependiendo de lo que quieras trabajar. Iñaki Echagüe, buen amigo mío de Pamplona, con quien joté en infantil, a quien le quiero mucho, le mando un abrazo, nos pregunta una reflexión larga. Iñaki es un poco peleón, pero es muy buen hombre. Vale. Felicitaciones por el libro y por la seriedad de lo que plantea basado en datos, etcétera, etcétera. Le diré que verdaderamente por el título esperaba otra cosa totalmente diferente a lo que veo que es. O sea, que no es jaque mate al TDAH en el sentido que yo esperaba, sino que le da vidilla. Solo de manera seria en el sentido de haberlo investigado y demás. Pero yo sí le diría que hay muchos colegas que no es que sobrediagnostiquen, sino que diagnostican TDAH sin serlo. ¿Qué opina? Niños de familias inmigrantes lógicamente inquietos, niños de familias desestructuradas o donde hay muchos problemas relacionales, maltrato, que tramitan su malestar con un comportamiento disruptivo y les cae el diagnóstico de TDAH. Un abrazo, Iñaki. Vale, pues una pregunta pues muy procedente. Gracias, Iñaki, por los comentarios. A ver, pues seguramente haya algunos de esos chavales que no tengan TDAH, pero seguramente haya muchísimos que sí. ¿Y por qué hago esta reflexión? Yo tengo un segundo trabajo en centros terapéuticos de consultinita, en lo cual durante estos últimos 8 años he tenido oportunidad de ver a muchos chavales de ambientes disfuncionales. Muchísimos de etnia gitana, muchísimos de ambientes disfuncionales. La inmensa mayoría han sido maltratados sexualmente, físicamente, verbalmente. Son chavales muy dañados. Por cierto, la semana que viene en el Gregorio Marañón también haremos un webinar y me toca hablar precisamente esto. El título de la ponencia es Supervivientes, ¿no? Y claro, uno puede ver, se puede quedar y ver solo, digamos, la problemática social y pensar que el TDAH es producto de esta problemática social. A mí me parece que es más complejo. A mí me parece que lo que hay que ver es la problemática social y el TDAH por otra parte. Y cuando uno lo empieza a ver como vasos que se entrelazan, ve que es mucho más rico. Porque si uno se da cuenta de la implicación de lo que pasa con el TDAH, uno se va dando cuenta que, claro, papá y mamá tienen TDAH.
¿Y esto de dónde viene? ¡Ay, las abuelas borrascas! Estas abuelas de mala uva, muy cafeteras, muy fumadoras, tal, porque te lo dicen así, es, tenía muy mala uva y todo esto. Bueno, el caso es que si tú tienes durante muchas generaciones, te vas juntando con TDAH, cada vez la gente es más TDAH. Y claro, esto puede hacer que puedas ir descendiendo en la escala social. Y esto puede hacer que al final llegas a un ámbito de más marginalidad, ¿vale? Y luego ha comentado el tema de la inmigración, es importantísima, pero fíjense en una cosa importantísima. Los estudios genéticos apuntan a un alelo de la dopamina, el DR7, que es muchísimo más frecuente en la población latinoamericana. El 80% de la población latinoamericana lo tiene, y los chinos casi, los orientales casi no tienen, ¿vale? En Oriente es mucho más infrecuente el TDAH. ¿Por qué es tan frecuente el TDAH en Latinoamérica? Pues fíjense qué es lo que pasó, ¿no? ¿Quién conquistó América? A ver, hagan un viaje en el tiempo. Métanse en un barco, pues si han tenido la oportunidad de ir a Bayona, cómo son los barcos. ¿Quién, en su sano juicio, se metería en un barco a vete tú a saber dónde? Pues lo más probable es que ibas a morir. Es decir, alguien que no tenía nada que perder, o que, bueno, pues un buscavidas. Es decir, muchísima gente emigró con TDAH. Claro, antes no se llamaba TDAH en el siglo XV y en el siglo XIV, pero ¿quién iba a ir? Pues claro, por eso tiene mucha genética de TDAH en nuestros países, ¿vale? Y en China, que tiene otra configuración cultural, ¿vale? Con procesos migratorios mucho más pequeños. Es decir, que no hay... Es decir, este alelo de la dopamina tiene que ver con la búsqueda de novedad, con la búsqueda de la estimulación. Pues es lógico, ¿no? Es decir, la inmigración habrá que ver de qué parte, ¿no? Y además el TDAH luego hay que distinguir TDAH primario y TDAH secundario. Es decir, los síndromes alcohólicos fetales, es decir, hay muchísima patología neurocerebral que se asocia a un TDAH secundario, ¿no? Es decir, o sea, que es muy complejo. Yo lo veo como vasos comunicantes, ¿vale? Pero efectivamente puede haber chavales que no tengan TDAH y que, entre comillas, se les ponga ese sobrediagnóstico. Pero vamos, bueno, si hay dudas se puede hacer una prueba terapéutica y se ve cómo funciona mejor. Julián Villanueva, otro amigo del colegio, experto en marketing, también con unos libros fantásticos, nos pregunta si no cree que es distinto el tratamiento de un niño hiperactivo al de un niño inatento. Para nada. Es verdad que son muy diferentes, pero el tratamiento, a ver, insisto, hay que personalizarlo, pero el tratamiento de base farmacológica, además, esto es una de las cosas, me alegro por la pregunta. Voy a intentar romper uno de los principales dogmas en el tratamiento farmacológico del TDAH, y es el siguiente. Tradicionalmente, la escuela clásica del tratamiento del TDAH refiere que hay que ser mucho más incisivo, es decir, más agresivo en el tratamiento farmacológico de los hiperactivos. En mi opinión y en mi experiencia es totalmente falso. Es al contrario, ¿vale? Es decir, eso creo que es asumir una concepción muy moralista de la profesión de la psiquiatría. Quiero decir, a un hiperactivo, ¿por qué hay que tratarlo más? ¿Porque se mueve y molesta? Bueno, pero es que lo que uno se da cuenta es que cuando tienes un inatento, ¿vale? Y sobre todo si además tiene una velocidad de procesamiento lento, realmente la probabilidad de que tengan disfunción ejecutiva es mucho mayor. Y de verdad, yo os puedo asegurar de la cantidad de chavales que tengo superdotados con CIs de más de 150 con disfunción ejecutiva y que tienen problemas académicos, porque a pesar de ser súper inteligentes, no pueden poner a funcionar esa inteligencia. Con lo cual, el déficit de atención es lo nuclear del trastorno y es lo más importante de tratar, ¿vale? Y de hecho, en el estudio de Dalsgaard, lo que se vio es que lo que más aumentaba la mortalidad es el componente de déficit de atención, ¿no? Que es el que se asocia a las chicas. Que por cierto, lo comentaba antes, ¿no? Estos epidemiólogos, no estos malvados como nosotros malvados psiquiatras, sino unos epidemiólogos daneses son los que dicen que muere más la gente con TDAH. Y ese equipo demostró en un artículo posterior, creo que lo publicaron en Lancet Psychiatry, ¿vale? Que cuando hay niños, adolescentes y adultos con TDAH se tratan, ¡anda! La morbimortalidad prácticamente se normaliza. Lo dicen epidemiólogos, no lo dicen malvados psiquiatras. Perfecto. María Chené, compañera de la Junta de Gobierno, que también ha colaborado mucho en que esto sea real, nos preguntan, aparte de darte la enhorabuena, nos dice qué consecuencias puede tener el confinamiento en estos niños y si crees que habrá habido abandonos del tratamiento al no ir al colegio, que decíamos antes, de las expectativas del tratamiento. Pues tiene razón tu compañera, efectivamente ha habido, pues bueno, los padres, esta es una tendencia muy habitual en los padres, ¿no? Es decir, muchas veces entre comillas, no tomarse un poco en serio el tratamiento, ¿no? Entonces, a ver, han pasado muchas cosas. Ha habido menores que efectivamente no han tenido tanta necesidad de medicación, ¿vale?
Pero también yo he visto que han sufrido dos tipos de chavales principalmente. Los que tienen disfunción ejecutiva, ¿vale? Porque tenemos que ver que los padres, ¿no? Corre por ahí este WhatsApp de los padres diciendo, oye, bueno, que vienen las notas y qué buenas notas me ha puesto. Y efectivamente, yo lo que he visto también en casa, pues es que lamentablemente muchas madres han tenido que estar a sus trabajos y al mismo tiempo de segundas profesoras para ayudar a organizarse a sus hijos, ¿no? Entonces los chavales con disfunción ejecutiva lo han pasado realmente mal, les ha costado mucho más organizarse, sobre todo al principio, ¿no? del confinamiento, ¿no? Hasta que, bueno, pues cogieron un poquito, digamos, el truquillo de cómo funcionaba todo, ¿vale? Luego ha habido otros que, bueno, pues que se han adaptado razonablemente bien. Por ejemplo, cuando eran chavales con pobres habilidades sociales y pues aquellos, no hemos comentado el tema del acoso escolar, pero en el TDAH hay muchísimo acoso escolar, muchas víctimas del acoso escolar y también muchos acosadores, ¿vale? Pues esta gente, los chavales con problemas en el ámbito de la socialización, pues probablemente han estado mejor. Y hay otro ámbito que es muy preocupante. Hoy mismo, bueno, ayer tuvimos que ingresar a otro paciente mío, hemos tenido dos pacientes relativamente similares que han ingresado por lo mismo, por una gran adicción a las nuevas tecnologías. En uno de los menores estuvo 21 horas seguidas frente al ordenador y en este segundo no tanto, pero había empezado una dinámica de violencia ascendente. O sea que hay ámbitos, hay algunos chavales, podríamos decir, que han estado razonablemente bien y ha habido otros que no tan bien. Nos preguntan desde México, nos dicen que te siguen tus avances, muy bien. Preguntan unas preguntas sobre el estudio. Si bien sabemos que el tratamiento del TDAH es multimodal, sabemos también que basados en guías de clínicas europeas, como la NICE, el manejo del TDAH leve se inicia con terapia cognitiva conductual y psicopedagogía en América basadas en guías APA. Se indica tratamiento farmacológico desde el inicio. Su pregunta es, ¿ustedes tuvieron pacientes de reciente diagnóstico sin tratamiento farmacológico a los cuales indujeron a jugar al ajedrez? ¿Hubo mejoras en ese caso? Y su segunda pregunta sería, ¿hubo cambios en mejoría en pacientes con TDAH de predominio inatento versus el predominio hiperactivo impulsivo? Sí, vosotros, muchas gracias, las preguntas son extremadamente interesantes. Respondo a la primera. Sí, y me explico. En el estudio original de Jaca Metal TDAH usamos una muestra de 44 menores, ¿vale? Y no todos ellos estaban en tratamiento farmacológico, ¿vale? Y lo que vimos es que los chavales estuvieran o no en tratamiento farmacológico, mejoraban con el ajedrez, ¿vale? No me acuerdo ahora los números, creo que eran 15 menores no estaban medicados, ¿vale? No estaban medicados porque efectivamente, siguiendo las guías que nuestro compañero ha mencionado, no requerían de tratamiento farmacológico, por lo tanto, efectivamente, se les trató, entre comillas, con ajedrez y mejoraron, y los que estaban también con tratamiento farmacológico también mejoraron. En ese estudio lo que sí que vimos es que había una pequeña correlación de 0,2 con la inteligencia. Cuanto más listo era el menor, más efecto, digamos, terapéutico tenía el ajedrez. Mejor iba la mejoría era mayor. En relación a la segunda, bueno, ahora mismo sí que le puedo decir que ahora mismo, dado que yo estoy trabajando en ámbito hospitalario, claro, tengo un sesgo y es que los menores que me llegan generalmente ya son menores con, digamos, un nivel mínimo, moderado de gravedad, con lo cual es más difícil. Aún tengo algunos pacientes que sigo tratando sin fármacos, pero por este sesgo que digo, cada vez son menos, ¿no? Y luego, en la segunda pregunta, efectivamente, en los menores suele haber transición entre los síntomas, ¿vale? Sabemos que la hiperactividad y la impulsividad suelen mejorar con la edad, pero la inatención no. Y es verdad que hay menores bueno, pues que pueden empezar con una clínica inatenta muy manifiesta y posteriormente aparecen los síntomas de hiperactividad e impulsividad. O sea que sí, puede haber estas transiciones. Una usuaria hace una reflexión y dice que las corrientes contrarias al TDAH han hecho mucho daño. Luego, por otro lado, desde Pamplona, de forma amable, dicen que dónde se puede colaborar y adquirir la camiseta. Lo preguntan, ¿eh? Bueno, pues nada, pues haremos merchandising, ¿no? O sea, la camiseta es muy bonita, nada, hablaremos con la editorial libros.com y bueno, pues nada. Va a ir de las manos. Luego preguntan, ¿hay datos estimados del porcentaje de posibles niños, niñas con esta enfermedad, o sea, la prevalencia? Sí, vamos, los estudios son todos relativamente uniformes en todo el mundo, entre un 4 y 8%, con menor prevalencia en los países orientales, aunque eso es cierto. Es decir, en la mayoría de los países no hay sobrediagnóstico, con
una excepción muy clara, que es la de la costa este de Estados Unidos, que sí que hay sobrediagnóstico y sí hay sobretratamiento, y esto es un error de los compañeros americanos que probablemente tenga consecuencias en el futuro, porque yo creo que les van a llevar a muchísimas demandas, ¿no? Pero dicho esto, en España desde luego no hay sobrediagnóstico y sobretratamiento, todo lo contrario, ¿vale? Y sí que hay una tendencia en todo el mundo a aumentar la prevalencia. Lo cual, a ver, hay gente que lo interpreta como que efectivamente que la presión para medicarles es mayor, pero que yo creo que la interpretación correcta es que hasta que lleguemos a pues, unos niveles de un 5, un 7% de la población diagnosticada y adecuadamente tratada, pues bueno, pues no hay que alarmarse. Yo diría que de ese 5 o 6% de gente con TDAH habría que calcular que aproximadamente un 2%, como dice el compañero de México, pues tendrán un TDAH leve, que no necesariamente va a ser necesaria la medicación, y habrá un 3-4% en el que con un TDAH moderado o grave sí que va a ser recomendable. Pero insisto, nunca solo la medicación, si no vamos a fracasar. Correcto. Al hilo de lo que decías antes de los progenitores, preguntan si existe alguna relación o estudio que vincule el TDAH con el Alzheimer, un poco lo que hablábamos antes. Sí, hablaba del estudio de Taiwán. Esta es una de las últimas diapositivas que tuve que recortar de la presentación y la tuve que quitar. Estaba en la presentación original, pero bueno, pues si no, pues yo puedo dar mi email de contacto, que es muy, muy sencillo, lo pueden apuntar, es hmblasco@yahoo.es y yo, vamos, que les envío gustosamente el artículo. Es un artículo, sé que se publicó en Taiwán y lo que vieron es un estudio que compara a adultos con TDAH y se ve qué es lo que pasa en los que se les empieza a tratar y los que no se les trata. Y se ve claramente que es una especie de Kaplan-Meier invertida, la proporción de demencia se aumentó exponencialmente. Nosotros ahora mismo estamos recogiendo, en la historia es una de las cosas que lo estamos recogiendo, pero todavía no lo tenemos publicado. Plantean el ejemplo de un niño de 10 años, nervioso, no se sabe si es TDAH, pero que le prescriben que haga mucho deporte, pero esto le cansa mucho. ¿Qué dice la medicina sobre esto? Pues que es buenísimo. El deporte es buenísimo y en un niño que es muy movido, independientemente de que sea o no hiperactivo, el deporte le va a venir bien. ¿Vale? Uno de los mejores tratamientos es el deporte y bueno, pues en este sentido, bueno, deporte vamos a matizar, ¿no? Me encanta que veamos libros que empiezan a ser un poco, entre comillas, contrarios al running, ¿vale? A los maratones y a todas estas cosas. Espero que nadie me tome ojeriza por esto, pero igual es una proyección mía. A mí no me gusta nada correr, soy bastante pesado y no me gusta correr. Bien, pero siempre he odiado correr y yo todos los amigos que han hecho maratones, todos tienen las articulaciones fastidiadísimas. Hay numerosas publicaciones alarmantes sobre la cantidad de gente que casca por infartos. Es decir, el maratón, personalmente, yo no se lo recomendaría a nadie. Creo que lo que hay que hacer en esto soy un alumno de Nicolás Nassim Taleb, creo que es importante combinar pasear con ejercicios muy intensos pero breves. ¿Vale? Es decir, pues un partido de pádel, secuencias de correr rápido, levantar pesas con mucho peso pero con pocas repeticiones. Es decir, un trabajo muy intenso pero poco tiempo. Eso es lo que yo recomendaría. Creo que es lo que es más saludable y creo que la evidencia científica cada vez va más en esa línea. ¿Vale? Una pregunta. Un niño, deporte, si es muy movido, por supuesto, hay que inflarlo a deporte. Nos hablan del trastorno negativista desafiante. ¿Lo podemos considerar dentro del TDAH? ¿O es una aparte? Es una de las principales consecuencias. Y esto es una cosa que yo aprendí cuando hice el máster de psiquiatría infantil en el año 2003 en Londres. Y es, vamos, a mí nunca me ha fallado. Cuando tienes un niño negativista, tienes dos posibilidades. Una, padres ausentes, es decir, padres que no están pasando el tiempo que ese niño requiere, ¿vale? Y dos, un TDAH no bien diagnosticado y no bien tratado. O a veces mezclas de los dos. Si tú tienes esto en la cabeza, un niño negativista, si tiene un TDAH, tienes que tratar activamente el TDAH. Cuando tratas activamente bien el TDAH, mejora muchísimo el negativismo. Y si además los padres no están pasando suficiente tiempo de calidad con ese niño, mejora en cuanto se introduce claramente ese elemento. O sea, no es TDAH, es una consecuencia del TDAH, en la mayoría de los casos. Nos pregunta María José, soy María José, la madre de Joel, paciente de Hilario.
A raíz del tema de... Nombres, por favor, pero, por favor. Apellidos no, ¿eh? Vale, venga, ya te tengo localizado, María José. A raíz de estar estudiando en casa, mi hijo tiene mucha ansiedad en los exámenes. ¿Qué opinas de que nos den la opción a los padres de que nuestros hijos puedan estudiar de manera online? Claro, es otro tema este. Pues hay que adaptarlo, hay que adaptarlo. O sea, a ver, las adaptaciones, la legislación vigente las contempla y hay que realizarlas. Y aquí lo importante es lo de siempre, es que hay que personalizarlo. Es que las personas no somos robots ni somos galletas, somos cada uno único y diferente, ¿no? Y yo no sé, en la cabeza, ¿qué decir? La inmensa mayoría de los profesores hacen una labor fantástica. ¿Vale? Mis hermanas son profesoras y yo vengo de una familia docente, pero bueno, hay personas como todos, los médicos también a veces hay algunos cazurros, ¿no? Hay que darse cuenta de que los menores lo intentan, ¿no? Y que hay que intentar facilitarles que, por ejemplo, los exámenes orales. Hay muchos chavales que, por ejemplo, que con TDAH que tienen una grafía muy mala, ¿vale? Y sin embargo te van a poder hacer un examen oral fantástico, ¿vale? O sea, de lo que se trata es de que puedan darle las herramientas para que puedan demostrar el conocimiento que atesoran, ¿vale? Entonces hay que facilitárselo. Y eso no quiere decir... Es decir, vamos a poner un ejemplo muy burdo, pero si tenemos en la escuela un niño que es ciego, no le estamos poniendo la lectura en braille, porque es que si no, ese niño no va a poder estudiar. Si un niño necesita gafas, si no le ponemos gafas no va a poder estudiar. Entonces, un niño con TDAH hay que hacerle las adaptaciones para que pueda estudiar. No se trata de niños con... Ellos no han elegido, ninguno de nosotros elegimos el color del pelo. Yo no he elegido quedarme calvo. Es una mala jugada de las hormonas, pero no lo he elegido. Preferiría tener una melena. No la tengo. Bien. Hay gente que tiene los ojos azules, nadie lo decide. Pues tener TDAH no es una elección personal, no es un problema de educación, no es algo que hicieron mal los padres. Es algo genético, ¿vale? Y que bueno, pues que tenemos que aceptarlo como tal. Y un niño con TDAH hay que adaptarle el estudio. Tenemos que convertirlo en un adulto con buena autoestima. Dolores, también muy apreciada, nos pregunta que un adolescente diagnosticado en la infancia y que tratado solamente con psicoterapia al llegar a la universidad y al aumentar así el nivel de exigencia, si se recomendaría iniciar tratamiento. Por supuesto. Quiero decir, por supuesto, si está correctamente diagnosticado. Quiero decir, a mí me gusta decir que hay pacientes a los que hay que empezar a tratarles cuando son niños, pacientes a los cuales hay que empezar a tratarles en la adolescencia, a otros en la edad adulta, joven, otros en la edad a los 40, 45 y a los ancianos. Yo tengo menos experiencia, lógicamente, con ancianos, pero los casos que he tratado a partir de los 50 años, pues controlando bien la tensión arterial, vigilándolo un poquito, pues realmente es muy gratificante, ¿vale? Siempre, lo único que cuanto más mayor es uno, menos plástico es el cerebro, y lo que uno no puede hacer es, si uno tiene 55 años, no puede echar 55 años para atrás, ¿vale? Es mucho más fácil cuando tienes 6 o 7. Pero bueno, esa persona con 55, oye, igual le quedan 30 años, oye, ¿por qué no vamos a intentar que tenga 30 años gratificantes de su vida? ¿Vale? Y que la persona esté feliz, productiva, contenta consigo misma, ¿no? Por supuesto, yo creo que en cualquier momento de la vida, es decir, no sé, cualquiera de nosotros tenemos un problema, ¿no? Una persona que no tiene gafas y de repente se queda con 80 años, tiene una miopía, una presbicia, no le vamos a poner gafas. Pues esto Claro. sí. El compañero de México agradece la respuesta y comenta que él es psiquiatra infantil y se muestra dispuesto, si quisierais replicar el estudio en México, pues para contactar. En el inicio de la presentación creo que constaba tu email, ¿no? Por si quiere... Lo voy a poner en el chat, ¿vale? Lo pongo y así cualquiera que lo quiera lo tiene, ¿vale? Es muy sencillo, hmblasco, yahoo.es. Además, yo tengo muchos amigos mexicanos, o sea, que estaré encantado de leer tu email y ver, bueno, pues efectivamente, ¿por qué no? Vamos a ver si podemos colaborar. Pues en principio, Hilario, después de 18 preguntas no hay ninguna más. Esto es muy bueno, esto significa que ha generado debate, que ha generado controversia, que ha despertado interés y que la gente que se ha apuntado y que lo ha seguido verdaderamente pues tenía curiosidad y tenía ganas y sobre todo que ha estado 1 hora y media, que esto también es una buena prueba. Muchísimas gracias, Hilario, muchísimas gracias por acompañarnos, por presentarnos tu libro en primicia, muchísimas gracias también a la editorial libros.com por todo lo que ha facilitado todo este proceso. Te esperamos en Lérida, esperemos que esta maldita pandemia se vaya algún día y que puedas volver aquí, que ya es casi como tu casa. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado y sobre todo al equipo de logística del Colegio de Médicos, a la Fundación de la OMC, a la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y a todos los colegios que han tenido la deferencia de hacer la difusión.
Muchas gracias, Hilario. Nos vemos muy pronto, ¿vale? Muchísimas gracias a todos los oyentes y bueno, gracias al Colegio de Médicos de Lleida, muchísimas gracias María. María me tiene muchísimo cariño y bueno, pues realmente se porta muy bien conmigo y bueno, muchísimas gracias a Sergi, al equipo técnico del Colegio de Médicos y a todos los oyentes y seguimos en contacto y jaque mate al TDAH. Mate. Adiós. Chao. Chao, chao.